Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 1. Esta semana en Palabras de Vida Eterna, Luis García, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, nos comparte un estudio referente a un varón, rey de Judá, que desde temprana edad hizo lo recto delante de Jehová, y después de que se encontró el libro de la ley y escuchó sus palabras, su corazón se enterneció y humilló delante de Dios, mandando al pueblo celebrar una Pascua, la cual no se había hecho desde el tiempo de los jueces. Josías. Hola hermanas, el Señor les bendiga grandemente. Es un gusto otra vez saludarles por este medio y poder compartir de la palabra de Dios. En la temática que llevamos acerca de personajes bíblicos, me tocó compartir acerca de Josías. Y nosotros vamos a encontrar la historia de Josías en la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 22 en adelante, o también la podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 en adelante. Sabes, cuando leemos la historia de Josías, hermana, es una historia pues realmente hermosa y me hace pensar, o el tema de esta enseñanza que quiero dar es acerca de buscar siempre a Dios mientras pueda ser hallado. Josías fue un joven que gobernó el reino de Judá. Y Josías, el rey Josías, es un ejemplo claro de alguien que buscó a Dios de todo su corazón. Una búsqueda que transformó no solo a su vida personal, es lo que vemos en la Biblia, sino también que transformó a toda una nación en la que él gobernaba. Como dije, su historia la podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y también en segunda de Crónicas, capítulo 34, que es donde vamos a leer desde el versículo 1, dice la Biblia. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto en ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la siniestra. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altos bosques, esculturas e imágenes de fundición. Sabes, vemos que en la Biblia dice que él comenzó a buscar a Dios. Él era muy joven, y si nosotros leemos ahí en 2 de Reyes capítulo 23 versículo 25, la Biblia dice que no hubo tal rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro tal. Josías se convirtió en rey a una edad muy temprana, dice la Biblia, a los 8 años ya era rey. Pero cuando fue joven, fue cuando su corazón comenzó a inclinarse hacia Dios y buscar de él la dirección para su vida. Debemos buscar a Dios, sí, siempre debemos buscar a Dios. Y cuando leemos sobre Josías nos enseña la importancia de buscar siempre a Dios. Es un recordatorio también, hermanas, para todos nosotros, de que no hay una edad para que empecemos a seguir a Dios de todo nuestro corazón, que lo sigamos de verdad. Muchas veces los jóvenes piensan que deben esperar hasta que sean mayores, o muchas veces dicen es que debo esperar hasta que sea más sabio, o también dicen, bueno, yo quiero esperar hasta que tenga más experiencia, para de verdad tener un compromiso con Dios, para de verdad para de verdad buscar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, como dice la Biblia. Pero en el rey Josías nos enseña que podemos empezar a buscar a Dios desde una edad muy temprana. No solamente eso, sino que podemos seguir a Dios y hacer su voluntad. Josías no solo buscó a Dios personalmente, sino que también se dedicó a restaurar el culto verdadero a Dios.
ese culto que tristemente se había corrompido por generaciones de idolatría. Se habían apartado del Dios verdadero. Y en 2 de Reyes, capítulo 22, 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 4, la Biblia dice, desde el versículo 4 en adelante, vemos que dice que después que encontraron el libro de la ley en el templo, el rey ordenó su lectura. Y cuando escucharon la palabra de Dios, se dieron cuenta de los pecados de su pueblo. Y eso llevó a Josías a realizar una reforma radical en el pueblo de Dios. Destruyeron los altares de los ídolos, purificó el templo, restauró las celebraciones de la Pascua. La obediencia de Josías, hermana, a la palabra de Dios fue la base de la transformación de Judá. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas cuando decidimos buscar a Dios de todo nuestro corazón. Eso pasa cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado, cuando creímos en Él, dice la Biblia, nos ayuda a identificar las áreas que necesitan ser renovadas, purificadas, corregidas, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos ayuda, está con nosotros siempre. La búsqueda de Dios implica un compromiso con Él, con su palabra, y la disposición a eliminar todo lo que nos aleja de Él, que muchas veces no queremos dejarlo, muchas veces no queremos eliminar todo lo que nos hace apartarnos de Dios. Y un punto clave en la vida de Josías, vemos que algo muy importante, y es la obediencia. La obediencia es la que nos va a ayudar a desechar todo lo malo y a seguir el camino de la justicia. Nosotros vemos ahí en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que cuando el rey encuentra el libro de la ley de Dios, y cuando él lo leyó y escuchó las palabras, él rasgó sus vestidos, dice la Biblia, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Sabes, Josías se humilló ante Dios y buscó una respuesta. Y no solamente eso, sino que también actuó con urgencia para restaurar lo que se había perdido. Y aun cuando Dios le confirmó que debido al arrepentimiento de Josías, Judá no sería destruido en su reinado, él se mantuvo firme e hizo que el pueblo siguiera el camino correcto. Que muchas veces cuando nos damos cuenta de que ya todo va bien, nos apartamos. Decimos, bueno, ya no va a pasar nada, pues puedo desviarme del camino, pero no, vimos que Josías, aun cuando él supo que Judá no sería destruido, él se mantuvo firme siempre, siguió buscando a Dios con más intensidad y obedeciéndolo. Y cuando leemos sobre los reyes en la Biblia y cómo se apartaban de Dios, nosotros podemos darnos cuenta cómo en la actualidad muchos gobernantes actúan de esa manera. Promueven muchas veces leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y es de gran bendición leer a Josías. Es de gran bendición leer lo que la Biblia nos enseña, que como él siendo joven buscó la presencia de Dios, y no solo eso, sino que obedeció a su palabra, y asegurándose también de que todos siguieran ese camino de rectitud. Ahora, esta actitud, hermanas, es fundamental para un corazón que realmente busca a Dios. Porque no solo basta con decir que buscamos a Dios. Debemos poner en práctica su palabra. Debemos actuar con fe y obedecer su voluntad, aun cuando eso significa tomar decisiones difíciles o enfrentar oposición. Porque sí pasa. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando decidimos obedecerle, muchas veces las decisiones son difíciles de tomar, no es fácil, y muchas veces enfrentamos mucha oposición. Josías también nos muestra el poder del arrepentimiento sincero, porque él, al darse cuenta del pecado del pueblo, Josías se humilló delante de Dios y muestra una actitud de un verdadero arrepentimiento que buscaba la restauración espiritual. Nosotros lo podemos ver ahí en 2 de Reyes capítulo 22,
Versículo 19. Dice la Biblia: y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra los moradores que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Dice la Biblia: también yo te he oído, dice Jehová. Sabes, el arrepentimiento de Josías, esa confesión que Josías hizo, fue la clave para el perdón y la gracia de Dios. Una persona que se humilló, tocó el corazón de Dios, lo que permitió que Judá pudiera vivir un periodo de paz durante su reinado. Dios trajo paz a Judá porque una persona se humilló ante él. Y conocemos de varios casos así en la Biblia que se humillaron a Dios y las cosas cambiaron totalmente. Sabes, hermana, el arrepentimiento no es solo reconocer los errores. No es solamente reconocer que estoy mal o lo que hice está mal, sino que también es volvernos a Dios de todo corazón y buscar su perdón con sinceridad. Y esto me recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo, como él volvió en sí, regresó a su casa humillado ante su padre arrepentido, como él reconoció su condición, como él se humilló y cómo él volvió, cómo él cambió y dejó todo lo que había hecho. Y ese es el verdadero arrepentimiento, de verdad reconocer el error en el que estamos y de todo corazón volvernos a Dios, buscar su perdón sinceramente. Y sabemos que el arrepentimiento es esencial en la búsqueda de Dios. Dice la Biblia ahí en Segunda de Reyes, vamos a buscar ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 22. Dice la Biblia: entonces Hilcías y los reyes fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticpat, hijo de Asra, guarda de las vestimentas, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina, y dijéronle las palabras dichas. Y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, y han sacrificado a dioses ajenos, provocándome a ira en todas las obras de sus manos. Por tanto mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se esterneció, y te humillaste delante de mí al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Entonces vemos la importancia de un verdadero arrepentimiento y cómo Dios lo escuchó. Como dice el salmista: no quieres tus sacrificios, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabes? Dios ve nuestra actitud, Dios ve nuestro corazón, Dios sabe si de verdad estamos verdaderamente arrepentidos. Y Josías también nos enseña la importancia de ser valientes sin importar la presión de la sociedad. ¿Y por qué digo esto, hermanas? Porque imagina a Josías, era un joven, y estaban los escribas, estaban los sacerdotes del templo metiéndole presión. En esa época, la nación de Judá estaba sumergida en idolatría, en pecado. Pero Josías fue muy valiente, aun cuando otros reyes de su tiempo no hicieron lo mismo. Josías mantuvo su compromiso con Dios, y nosotros como cristianos somos llamados también a mantenernos firmes en nuestra fe. Incluso cuando el mundo nos insta a seguir otros caminos, o incluso cuando nuestros familiares nos instan a seguir otros caminos, o incluso también cuando nuestra misma esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos instan a seguir otros caminos. Así debe vivir el cristiano, siempre en contracorriente de este mundo. La vida de Josías nos enseña a nosotros de buscar de Dios con sinceridad
Y no solamente eso, sino que dejar que la palabra de Dios transforme nuestras vidas, obedeciendo con humildad y con valentía. Porque sí, se necesita valentía también para afrontar, para seguir, para no apartarse, para reconocer, para humillarse. Se ocupa valentía y Dios sabe todas las cosas. Porque sabemos que cuando buscamos a Dios con todo el corazón, Él responde. Y eso es lo que vemos en la Biblia. Dios responde. Él restaura nuestras vidas y aparte de restaurarnos, nos da dirección. Pero eso requiere un compromiso personal con Dios, así como lo hizo Josías. Entonces, al ver todo esto y al leer la historia del rey Josías, yo quiero, esperemos, que cuando tú lo leas y que te des cuenta de lo importante que fue lo que hizo Josías, nos inspire a nosotros a seguir buscando a Dios. Que esto nos anime a nosotros, que esto nos motive a buscar a Dios con todo el corazón, sabiendo que Dios está dispuesto a guiarnos, que Dios está dispuesto a bendecirnos, pero debe ser con un corazón sincero y humillado. La vida, como sabemos, está llena de altibajos, hermana, prosperidad y aflicción, pero nosotros como cristianos somos llamados a buscar de Dios en todo momento, en todo tiempo. Sabemos que no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van muy mal o peor. Dios está presente en todo momento de nuestras vidas. Él lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. La búsqueda de Dios no es solo una responsabilidad en nuestras vidas. Aparte de una responsabilidad, es un privilegio que tenemos como cristianos. Tenemos el privilegio de buscar a Dios, de poder encontrarle y de poder alabarle día y noche. Podemos hacerlo 24/7 y Dios siempre está presente. Buscar a Dios no es siempre sencillo, pero no porque Dios sea inaccesible o se oculte. No es así. Más bien, no siempre es sencillo porque nuestra mente está plagada de conceptos erróneos, porque vivimos en una cultura llena de mentiras e influencias, y esta naturaleza que está en pecado, nuestra naturaleza que está en pecado, nos hace que nos olvidemos, que nos apartemos de Dios. Por eso debemos de buscar a Dios todos los días, porque sabemos que todo esto se desvanece cuando conocemos a Dios. Todo este mundo lleno de mentiras y de influencias diabólicas se desvanece de verdad cuando conocemos la palabra de Dios. Y cuando no solamente conocemos la palabra de Dios, sino cuando crecemos en una relación personal con Dios. Esta relación personal de todos los días. La Biblia dice ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomio 8:10 dice la Biblia: y comerás y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y dice el versículo 11: guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos, sus derechos, sus estatutos que yo te he ordenado hoy. Dice la Biblia: guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios. Sin embargo, ese es el momento cuando debemos tener mucho cuidado en la abundancia, en la prosperidad, cuando todo va bien, de tener cuidado de no olvidarnos de Dios, sino al contrario, tenerlo presente todo el tiempo en nuestras vidas, así como hizo Josías. Él desde muy temprana edad empezó a buscar a Dios, y él se arrepintió, y él conoció la palabra de Dios, y no solamente la leyó él, sino que él hizo que todo el pueblo la leyera y se dieran cuenta de lo que Dios había dicho. Es un ejemplo claro en nuestras vidas de que debemos buscar siempre la guianza de Dios por medio de su palabra, para hacer bien las cosas, no para hacer lo que a nosotros nos parece bien, hay muchas cosas que parecen que están bien,
pero no es la voluntad de Dios muchas veces. Y pensamos que es el camino correcto. Pensamos que es el camino que Dios quiere que tomemos, pero no es así muchas veces. Por eso debemos de buscar por medio de la palabra de Dios lo que a Dios sí le agrada, lo que Dios sí ha dicho, y no lo que nosotros pensamos que Dios ha dicho. Un ejemplo muy claro también es Salomón, como él desde que empezó a buscar a Dios, todo le iba bien y Dios le bendijo. Y él con sinceridad buscó a Dios y Dios lo ayudó y Dios le dio sabiduría. Pero también vemos cómo él se fue olvidando de Dios. Siendo el rey más sabio, él se olvidó de Dios. Y eso puede pasarnos también a nosotros. Podemos olvidarnos de Dios, pero no es lo que debemos de hacer, no es lo que debe de pasar. Más bien eso es un claro ejemplo de lo que no debe pasar en nuestras vidas. Lo que sí debemos hacer es estar buscando y recordando a Dios en todo momento. Una frase muy cierta, tristemente, que muchas veces nos pasa a nosotros, es que muchas veces trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Qué triste, ¿verdad? Que estamos trabajando en la obra de Dios y nos olvidemos del Señor de la obra. Eso es muy triste, de verdad. Que no nos pase eso, hermana. Que seamos conscientes de que estamos trabajando en la obra de Dios y que estamos haciéndolo por el Señor. Que estamos recordando, que estamos buscando, que estamos atentos a lo que Dios ha dicho. Aprendamos y sigamos el ejemplo del rey Josías. Dice la Biblia también ahí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Qué hermoso esto que dice la Biblia, la verdad. Que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Que si lo buscamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas, de toda nuestra mente, dice la Biblia que lo hallaremos. Aprendamos y sigamos el ejemplo del rey Josías, hermanas. Cómo Dios nos puede bendecir, cómo Dios nos puede ayudar, cómo Dios nos va a dar dirección a nuestras vidas y cómo vamos a vivir plenos siempre que estemos delante de la presencia de Dios, buscándole siempre y continuamente, así como lo hizo el rey Josías. Lean esta historia, hermanas, léanlo detenidamente para que se den cuenta de la gran bendición que es buscar de Dios. Dios les bendiga, hermanas. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición. Y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.